Vamos a entrar en la palabra del Señor Jesucristo y vamos a Números, capítulo 11, versículo del 1 al 10. Números capítulo 11, verso del 1 al 10. Lo voy a leer, usted me sigue en la lectura. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se incendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Verso 7. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Verso 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Amén. Hoy quiero dar por terminado la serie que hemos llevado con hoy 3 miércoles. Estamos hablando de se añadió el maná, y hoy quiero hablar solamente la sombra, y el domingo quiero hablar lo real, pero hoy quiero terminar la sombra y quiero hacer memoria de lo que hablamos el miércoles pasado. El miércoles pasado habíamos hablado del pan sin leudar, y Dios resaltaba la importancia que el pueblo de Israel debía salir de Egipto sin levadura, pero ellos no percataron que salieron con gente extranjera. Y concluíamos en la enseñanza del miércoles que la gente extranjera era lo que Dios le estaba hablando, porque esta gente extranjera era la levadura. Recuerde que ellos decían: queremos comer carne, comíamos pan hasta saciarnos. Y concluíamos que el pueblo de Israel pues nunca probó carne ni se sació en el tiempo de su esclavitud, porque qué bonito sería ser esclavo así, comiendo carne. Pues yo creo que nadie quería libertad. Y no está hablando de ese pasaje de ellos, está hablando de la gente extranjera. Eso es lo que hablamos el miércoles pasado. Y veíamos a Jesús, y Jesús es el desierto, y el desierto es el lugar donde Dios nos va a probar para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Es por eso que Dios no hace llover maná. Recuerda que había pasado aproximadamente 1 mes y medio de la salida de ellos de Egipto. Hasta que ellos no se le acabó la provisión, Dios no descendió maná, pero el maná descendió por causa de la murmuración. Sí había una necesidad, pero el maná descendió por causa de que ellos murmuraron, y Dios respondió con maná. ¿Listo? El mensaje de esta noche le he puesto como título otra vez, porque a través de Éxodo hasta Números, por segunda vez el pueblo nuevamente comienza a murmurar por el maná. Es la segunda vez. Bueno, el pueblo murmuró por muchas cosas, pero era la segunda vez que lo hacía por el maná. Entonces, eso era para recordar
Y ahora sí vamos a comenzar a profundizar en su palabra. Y antes de profundizar, ellos pasaron un mes y medio. Pasaron otro mes y medio. En fin, desde Egipto hasta el monte Sinaí pasaron aproximadamente 3 meses. En mes y medio llovió maná y en mes y medio llegaron al Sinaí. ¿Qué representa el Sinaí? El Sinaí representa donde Dios entregó la ley, donde Dios se manifestó con su gloria y con su poder, con truenos, relámpagos, y eso era de temer. ¿Listo? Ahí se detuvieron y hicieron muchas cosas. Una de ellas es que Dios le encargó a Moisés hacer el tabernáculo de reunión. Ahí fue donde Dios le habló a Moisés. Recuerde que en ese tiempo el pueblo también hizo un becerro de oro y Dios también no le gustó eso y Dios también cobró muchas vidas por esa actitud. También en ese tiempo comienza, cuando termina el tabernáculo de reunión, comienza el ministerio sacerdotal y también comienza el ministerio levítico. Ya está terminado el tabernáculo y ya comenzó el culto oficial a Dios. También se habla del segundo censo. Se hace una segunda Pascua. Eso está registrado. Y también todo esto ocurre en el Sinaí aproximadamente en un año. Ellos se quedan ahí un año haciendo tabernáculos, oficializando el servicio sacerdotal. Casi un año se quedan ahí, un año aproximadamente. Bien, pero pasado aproximadamente un año, como les decía, eso lo dice Números capítulo 10. Mire que de Éxodo nos saltamos a Números. Le dejo a usted de tarea para que detalle todo esto, lo que le acabo de decir. Desde Éxodo, falta que termine Éxodo, lea Levíticos y llegue hasta Números capítulo 10. Ya voy aterrizando. En Números capítulo 10, versos 11 y 12, dice que todo estaba preparado y que el pueblo salió. Es decir, ya el pueblo salió del Sinaí. Era totalmente diferente porque ellos llegaron sin tabernáculo ahí. Pero ahora ya estaba el tabernáculo y dice que se levantó el arca, se levantó la presencia de Dios. Lindo es, y eso es impresionante. Me gusta David, porque David era un hombre que quería la presencia de Dios. Uno, cuando él comienza su reinado, él quiere reinar con la presencia de Dios. Igual que Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va ahí con nosotros, mejor no nos saques de acá. Es por eso que por un año todo se oficializó para que la presencia de Dios estuviera firme y para que ellos comenzaran a andar. ¿Cuántos creen que fue un tiempo especial? Y no solamente para ellos, sino que cuando la presencia de Dios llega a nosotros, hay momentos que no vamos a quedar quietos. Pero cuando la presencia de Dios quiere impulsarnos a otros caminos, nos quiere impulsar a otras veredas, tú debes estar preparado. Ahora el pueblo va a entrar en otro desierto. Porque el desierto representa un ciclo. Y en el Sinaí ellos quedaron tiempo. Pero ahora el tabernáculo de reunión se levantó, toda la tienda se levantó porque llegaba el tiempo de poseer la tierra prometida. Ya estaba todo preparado, ya tenían todo, ahora llegaba el tiempo de conquistar. El primer ciclo era el tiempo para prepararte. Y en el segundo ciclo, que es el desierto de Parán, donde ellos entran, es el ciclo donde Dios comienza a enviar espías, porque desde ahí es donde Dios envía espías. Y si los espías van y vienen, es porque ya la tierra está cerca. ¿Cuánto ha pasado? Aproximadamente un año. Recuerda que el pueblo de Israel duró ¿cuánto tiempo? En el desierto, 40 años. ¿Por qué tanto tiempo? Ahorita lo vamos a ver. Porque en el desierto de Parán es donde se cometió muchos errores. Por causa del pueblo. Vamos a ver. En Números capítulo 10, versículo 35,
Dice la palabra de Dios que cuando la presencia de Dios se levantaba, Moisés decía estas palabras: sean tus enemigos ahuyentados y dispersos. Impresionante esta palabra, porque cuando la presencia de Dios se levanta, déjeme decirte que hay un camino libre, que hay un camino que nadie te va a estorbar. Cuando la presencia de Dios quiere llevarte a otro lado, no hay diablo, no hay infierno, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay desierto que te detenga, porque la presencia de Dios decidió levantarse. Y eso es hermoso. Y no solamente eso, sino que cuando ellos reposaban, en el versículo 36 del número 10, dice que también hablaba Moisés y decía estas palabras: cuando el pueblo descansaba, Señor, tú nos protegerás. Mire que en el tiempo que tú duermes, en el tiempo que tú estás con tu familia, hay enemigos a tu alrededor, pero el Señor a través de su presencia te protege. El Señor a través de su presencia hace vallado. El Señor a través de su presencia te cuida. Ellos caminaban, pero cuando el Señor decidía, ya están como muy cansados, vamos a dejar que reposen. Cuando reposaban, podían descansar en paz. Podían estar tranquilos. A pesar que los enemigos lo vieran, a pesar que unos los maldecían, a pesar que muchos querían querían destruirlos, pero nadie podía tocarlos, porque llevaban la presencia de Dios. Eso es lindo. Pero en Números, en ese mismo pasaje, el pueblo se queja otra vez. Y esto hace que el camino se alargue por 39 años. Un camino, no digo que llegaban al segundo año, no sé el tiempo, pero yo creo que 39 años es mucho tiempo. De eso sí estoy seguro. 39 años era mucho tiempo. ¿Qué pasó en ese desierto de Parán? De aquí en adelante, ¿qué pasó? Hubo desobediencia, hubo murmuración, hubo rebelión y entre otras cosas. Vamos a leer Números capítulo 11, versículo 4. Y en Números capítulo 11, versículo 4 dice así la palabra de Dios: y la gente extranjera que se mezcló ¿con quién? Con ellos. Tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron ¿a quién? A llorar. Y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Mire, que cuando ellos estaban en el Sinaí, sí descendió maná. Y ese maná los tuvo quietico a ellos. Los tuvo para que no hablaran nada. Pero cuando tú te decides levantarte, eso no significa que eso no se fuera ido. Eso todavía estaba ahí, sino que estaba en reposo. En un año, lo que ellos tenían en su corazón fue guardado. Pero cuando tú te decides levantarte y cuando tú te decides obedecer a Dios, otra vez comenzó a aflorar lo que había. Se movió ese depósito y salió la murmuración. ¿De quién? De los extranjeros. Y eso hizo que todo el pueblo murmurara, que todo el pueblo, ¿ellos qué deseaban? Ellos deseaban ¿qué? ¿Comer qué? Carne. Y quiero comenzar a aterrizar con términos para que usted me entienda todo lo que estamos hablando, comenzar a aterrizar esta palabra. Que cuando hablamos de la carne en Romanos capítulo 8, versículo 5, dice la palabra de Dios así. Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Usted no puede pretender andar con la presencia de Dios con alguien carnal. Porque el que anda con un carnal va a pensar en las cosas de la carne. Y aquí donde vamos a comenzar a entender por qué muchas veces nosotros nos demoramos tanto. Porque muchas veces en vez de conquistar, mire, tenemos la presencia de Dios. Podemos tener la presencia de Dios. Pero si andamos con personas que realmente andan en la carne, realmente esas personas nos van a retrasar el proceso. Dice la palabra de Dios que ellos se conviertan a nosotros, pero nosotros no
Podemos convertirnos en ellos. No digo que te salgas del mundo porque tú compartes en el trabajo, en la universidad, de pronto en tu familia con personas que no conocen a Cristo y andan en la carne, pero tu condición es que tú lo conviertas, es decir, que ellos vean en ti algo diferente. Pero ¿sabe qué hizo el pueblo? El pueblo se identificó con ellos. Y el que anda con la carne y no sabe con quién está andando, que debe estar con la presencia de Dios y no sabe identificar, se va a identificar con gente de la carne. Y eso va a hacer que el proceso sea más largo, hermano. Y sabe, eso no le gustó a Dios. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 19, porque vamos a hablar acerca de las obras de la carne. Hablamos que la carne hace que nos retrasemos. Ahora vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice así su palabra. Y manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Cuando dicen manifiestas, es que un día de estos la carne va a salir a flor. La carne va a salir a flor. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Vamos a leer, versículo 19. ¿Que son qué? Adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hay un resto de esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire que era una práctica, ya era la segunda vez. Una vez que usted murmure, listo, Dios se la perdona, pero ya era la segunda vez, ya eran practicadores. Ya eran practicadores. Y estas personas dicen que no tienen la facultad ¿de qué? De heredar el reino de Dios. Porque dice la palabra que el que peca es esclavo del pecado. Y el esclavo no hereda, sino los que hereda, ¿quiénes son? Los hijos. Y esa gente se estaba comportando como gente esclava. Estaba pensando en Egipto, estaba pensando en el alimento de Egipto, estaba pensando en lo que me daba Egipto. Y cuando alguien piensa en lo que me ofrece el mundo, porque Egipto representa el mundo, no está preparado para tomar lo nuevo. No está preparado para tomar la herencia de Dios. No está preparado. Y es por eso que el camino estaba cerca. Pero por causa de la carne, hizo que no estuviesen preparados para que no heredasen la bendición. Mire el peligro de andar en la carne. Y peor aún, de practicar. Números capítulo 11, versículo 5. En Números capítulo 11, versículo 5 dice, y nos acordamos de Egipto. Mire que las personas que andan según la carne siempre voltean a mirar atrás. Ya hace un año y larguito que Egipto desapareció. Pero a pesar que lleve un año y alguito diciendo que va a la iglesia, diciendo que se congrega, diciendo que ha nacido de nuevo y todavía no olvida su pasado, esa persona no anda como un hijo de Dios. Esa persona anda como un esclavo de Egipto. Versículo 6. Ellos menospreciaron el pan del cielo. Y las personas que andan según la carne nunca van a valorar lo que Dios da. No lo valoran. No valoran el sacrificio de Jesús, no valoran lo que Jesús hizo, no valora, para ellos igual pecar. No valoran. A pesar que en el versículo 8 dice que el maná era como sabor nuevo, un aceite nuevo, ellos no les parecía así. No le encuentran sentido al maná, no le encuentran sentido a la palabra. Vamos al versículo 10 de Números capítulo 11. Dice en el versículo 10 que esa actitud hasta contaminó a Moisés.
Porque Moisés, en capítulos, versículos 11, versículo 12, Moisés es uno que pelea con Dios. Y dice, ¿tú por qué nos sacaste? Yo soy el dueño de este pueblo. Y comienza Moisés a murmurar también contra Dios. Mire que por culpa de esos extranjeros, hasta el mismo líder se contaminó. Debemos tener mucho cuidado, iglesia. Porque en la hora del Señor se ve todo. Y Dios a veces no quita a esas personas para probar los corazones. Que Dios nos ayude. Pero esa actitud contaminó el corazón de Moisés. Y esto hizo que Dios exterminara, suena feo, pero es la verdad, exterminara la primera generación. Salvo Josué y Caleb, por 40 años cayeron muertos en el desierto. Y Dios levantó una nueva generación. ¿Cuántos cree que usted pertenece a esa generación? Una generación limpia para que entre a la tierra prometida. Bueno, ¿quién los indujo o quién los introdujo en la tierra prometida? Josué. Josué fue el líder. Josué significa salvador, es una tipología de Jesucristo, de lo que hizo Jesús, salvarnos. Él nos pasó al otro lado, lo que hizo Jesús. Y la única forma de Josué limpiar esa levadura, porque estamos hablando de levadura, de lo que se contaminó y todo este tema hemos hablado. Ahora vamos a hablar cómo se quita eso. Hemos hablado de la enfermedad por mucho tiempo. Ahora vamos a hablar cómo se cura eso, cómo se quita eso. Josué halló cómo se quita. Recuerda que Josué representa a Cristo, una tipología de Cristo. Y Josué en el capítulo 5, vamos a Josué. Josué capítulo 5, versículo 7, Josué los circuncidó. ¿Qué dice? Josué los circuncidó. ¿Qué es circuncidar? Circuncidar es quitar el prepucio de la carne, para que el miembro del hombre crezca normalmente sin ninguna infección. Lo liberó de la infección. Pero eso es algo simbólico, porque Dios habló con Abraham y le dijo que el pacto, uno de los pactos es el pacto de la circuncisión, y le dijo que todos los nacidos de la casa al octavo día debían ser circuncidados. Eso significaba que su generación era guardada para que no se infectara ninguno de sus descendientes. Eso es circuncidar. Y la única forma de circuncidar, ¿qué es? Utilizar la espada. Es la única forma de circuncidar. En el versículo 29 dice que cuando los circuncidó, versículo 9, perdón, de Josué capítulo 5, versículo 9, dice, hoy es quitada de vosotros el oprobio de Egipto. Mire que Josué solucionó todo. Josué hizo algo que no hizo Moisés. Josué lo circuncidó. Y cuando le quitó el oprobio, ellos dejaron de pensar como esclavos y comenzaron a pensar como herederos, como hijos de Dios. Y ese es el motivo que usted viene a este lugar. Por la palabra, por la misericordia que Dios tiene con nosotros, que Dios tiene paciencia con nosotros. Dios da una palabra, y la palabra está ¿para qué? Para quitarte todo lo que te contamina. Recuerde que la palabra trae limpieza. La palabra limpia, pero esa limpieza habla de una separación de la carne. Y eso duele. Eso duele. Y bastante. Recuerde que en aquel tiempo no había anestesia. Mire el versículo 10, porque eso me llamó mucho la atención. Ellos habían celebrado 2 Pascuas. ¿Cuántas Pascuas, iglesia? 2 Pascuas. Cuando hablamos de la Pascua, estamos hablando de comer pan sin levadura. Es una tipología de todo lo que hizo Jesucristo también con la Santa Cena. Ellos, versículo 10, ellos celebraron la Pascua. Esta celebración era la tercera vez. Tengan esos datos presentes.
Era la tercera vez que ellos celebraban la Pascua. Hablando desde la salida de Egipto, hicieron la Pascua. En el desierto hicieron otra Pascua. Y antes de entrar a la tierra prometida, hicieron una Pascua. Pero quiero decirle algo, lo siguiente. Que la tercera Pascua, los que participaron estaban circuncidados. En la segunda Pascua participó todo el mundo. Y todavía no se había terminado esto. La gente seguía murmurando. Pero en la tercera Pascua, la gente estaba circuncidada ya. Y nadie murmuró. Yo no había levadura porque Josué la quitó. Otra yo digo esto. Ya no había levadura porque Josué la quitó. Vamos a leer el versículo 11. Versículo 11 de Josué, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 11, dice: y al otro día comieron el fruto de la tierra. ¿Sí estamos ahí, iglesia? Al otro día comieron el fruto de la tierra. Versículo 12. Y dice la palabra que el maná cesó de caer el día siguiente. Mire que cuando ellos toman la Pascua, antes son circuncidados, toman el fruto de la tierra, inmediatamente al próximo día ya no llueve más maná. Se acabó el maná. No es que se haya acabado el maná, iglesia. El maná tomó otra forma. Dígale a su hermano que está a su lado: el maná toma otra forma. ¿Cuál es la forma que toma? Sencillo: fruto. Fruto. Que ahora ellos deberían cuidarse de no contaminarlo. Claro, ellos están limpios, pero cuando entran en la tierra prometida hay pueblos cananeos, hay pueblos que realmente no conocen a Dios. Y Dios le dice a ellos: ya están circuncidados, ya están preparaditos. Y le dice: cuidaditos, contaminan el fruto de lo que le he entregado a ustedes. Cuidadito. Ustedes van a tomar posesión de la tierra. Me está hablando de reino. Me está hablando de gobernar, de tener autoridad. Me está hablando de fruto. ¿Dónde está Jesús? Ya para estar cerrando, concluyendo. Josué representa a Jesús porque Él los circuncidó y los preparó a reinar. Jesús era judío y como judío Él participaba de la Pascua porque era una fiesta. Jesús comenzó su ministerio aproximadamente a la edad de ¿cuántos años? 30 años. Donde 3 años comparte con sus discípulos. Pero en la tercera cena, en la tercera cena, 11 la aprobaron y 1 se fue. Once la aprobaron y 1 se fue. Quiero decirte lo siguiente, mi iglesia. Este muere más adelante. El que se fue, ya sabe de quién estoy hablando. El domingo voy a hablar de él. Él muere. ¿Y los otros qué hacen? Los otros esperan. Así como esperaron. ¿Y Jesús qué hace con ellos? Los confirma. Cuando Jesús los resucita, Jesús resucita. Y Jesús va allá con ellos. Y Jesús le dice: esperen, esperen, esperen y vayan al aposento alto. Y dice la palabra de Dios que en el día del Pentecostés, el Pentecostés es la fiesta de los primeros frutos. Ellos recibieron el mayor fruto.
¿Qué recibieron ellos? Al Espíritu Santo. El maná tomó otra figura. Está hablando de su espíritu. Solo los circuncidados, solo lo que ha sido quitado de nosotros, estarán preparados para recibir el fruto del Espíritu Santo. Y cuando tengas el fruto del Espíritu Santo, iglesia, guarda tu corazón. Yo quiero que Andrés me acompañe en el piano. Y yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Yo creo que ya se ha hablado mucho de esto y eso era lo necesario. Es por eso que este tiempo, iglesia, es un tiempo de frutos. Y yo le quiero decir algo, los que andan en la carne manifiestan. Los que andan en la carne no llevan fruto. Los que andan en la carne llevan obras. Pero los que andan según el Espíritu, sí llevan frutos. Es por eso que esa generación murió. Y es por eso que ese discípulo no cenó. Porque él no probó la Pascua. Él la comió con otro tipo de gente. Porque él también era judío. Y si en ese momento todos están haciendo la Pascua, él hizo la Pascua en otro lado. Pero Jesús lo hizo con los 11. Y el que cena con Jesús, el que toma el pan sin leudar, va a estar preparado para lo nuevo que viene, iglesia. Y fue un tiempo duro, porque el Señor los circuncidó. ¿Qué significa circuncidar, iglesia? Circuncidar significa confrontar. Yo como predicador, yo no puedo tolerar el pecado. Yo tengo que confrontar el pecado. Y lo confrontó a través de su palabra. Jesús confrontó a Pedro. Jesús confrontó a sus discípulos y les dijo: ustedes son unos incrédulos. Pero los pudo confrontar y los circuncidó. ¿Sabe por qué? Porque ellos cenaron. Con Judas no lo pudo confrontar, porque Judas murió. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, esta enseñanza nos refleja lo siguiente: que como iglesia hay que guardar el Espíritu Santo. No hay que ponerlo triste, no hay que resistirlo como los padres lo resistieron en el desierto. Es tiempo de que la palabra nos circuncide. Es tiempo que la palabra quite lo que nos sirva de nosotros, para nosotros realmente tomar lo nuevo, lo que viene a la tierra prometida. Solo lo que está circuncidado, solo lo que ha sido confrontado en tu vida, tendrás la capacidad y el corazón para entrar en lo nuevo. Yo sé que la confrontación trae dolor, y Jesús, cuando confrontó a ese discípulo, él no soportó, él se fue. Y eso es lo que pasa en las congregaciones. A veces se quiere confrontar y la gente malentiende el mensaje, y lo que hace es irse. Y no entiende que separados de Él nada podemos hacer. Pero gracias, Señor, por esta iglesia que estás levantando. Una iglesia limpia, porque cada día la circuncidas a través de tu palabra. Una iglesia, Señor, que permanece fiel. Una iglesia que permanece firme. Una iglesia, Señor, que permanece a través de las tinieblas. Y una iglesia, Señor, que está preparada para gobernar. Una iglesia que está preparada para ser. En el tiempo de Salomón, cuando Salomón trasladó el arca, cuando abrieron el cofre, el arca, donde estaban las tablas, donde estaba el maná y donde estaba también la vara, dice que lo único que hallaron ahí fue las tablas. El maná no estaba. El maná se desapareció.
Y pensando en esta palabra, el Espíritu Santo me guiaba y me ministraba que Jesús nuevamente apareció en un tiempo de desierto, porque Juan predicaba en un desierto y hablaba acerca de lo contaminado que estaba el pueblo. Y Jesús apareció y por medio de 3 años probó a sus discípulos. Y él dijo en una ocasión: yo soy el maná que descendió del cielo. Dice que esa palabra a muchos no le gustó, porque Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida de Dios. Y los judíos dijo: dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y dice la palabra que muchos retrocedieron. Y Jesús se volteó y le dijo a sus discípulos: ¿también quisieras ir? ¿También se quieren ir ustedes? Y Pedro, levantándose entre los 12, dijo: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Si hoy estamos con Jesús, es porque tenemos vida eterna. Y es por eso que hemos renunciado a nuestros deseos, a nuestra carne, para tomar la vida de Jesús, para tomar el fruto de Jesús, que es su Espíritu Santo, para tener vida eterna. En el nombre de Jesús, muchas gracias.